Dios es amor y por ese motivo no castigará con fuego a los pecadores. Ese es el pensamiento de muchos. Por otro lado, una gran mayoría cree en un castigo perpetuo para el transgresor. Con seguridad nosotros podemos decir que ambos razonamientos son erróneos, producto de textos bíblicos mal interpretados. Ideas como un fuego eterno, castigo eterno, fuego que no se apagará, son expresiones que se han interpretado de una manera inadecuada. Hoy te quiero invitar para que podamos entender correctamente, a la luz de la palabra de Dios, en qué consistirá el castigo para los impíos. Bienvenidos a nuestro canal. El Señor les bendiga. Hablaremos un poco en esta oportunidad acerca del destino del transgresor. Cuando hablamos acerca del Evangelio eterno, de lo que la palabra del Señor contiene, predomina en sí el deseo de Dios por resguardar a sus fieles, porque nadie se pierda. Eso lo dice San Juan 3:16. Es el propósito de Dios que nadie perezca, ¿verdad? Sino que todos, ¿verdad? Al creer en Él podamos gozar del derecho de la salvación. Para algunos entonces también viene el pensamiento de que Dios es una persona que el propósito es castigar y bueno, tenemos diversidad de conceptos. Para algunos pesan más algunas impresiones de la Biblia, para otros es otra la impresión. Pero hay un punto también neutral, podríamos decir, que es las personas que piensan en la doctrina de la salvación universal. Y esa doctrina, ¿verdad?, sostiene que Dios no va a castigar al impenitente, que Dios no va a castigar, que Dios es amor y que va contrario a su naturaleza el poder, ¿verdad?, castigar a los desobedientes. Pero en la Biblia nosotros encontramos que Dios es justo y misericordioso a la vez. Hay un equilibrio como Dios manifiesta su misericordia y también hay un momento en el que Él también aplica la justicia para las personas que lo requieren. De igual manera se nos enseña que en la vida, queridos amigos y hermanos, hay una relación inevitable de la causa y el efecto. Entendiendo con esto y relacionándolo con el tema en el sentido de que los que quebranten la ley de Dios, los que rechacen los recursos de su gracia, han escogido por consecuencia el camino de la muerte. Y Dios en su misericordia, aunque parezca irónico, tendrá que verse obligado a aplicar la justicia para los desobedientes. Y también eso será una obra de justicia y de amor. Así que este estudio es muy interesante porque nos va a ayudar a comprender, ¿verdad?, por qué el Señor obrará en esa obra extraña en la cual Él tendrá que aplicar el castigo. En relación a este tema también iniciaremos con una porción bíblica relacionada con una interrogante que realiza el apóstol Pedro acerca de cuál será la suerte de los impíos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17, leemos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Nótese la preocupación del apóstol Pedro. Era para él un hecho muy evidente el que la iglesia de Dios, los que quieran o que se profesen ser cristianos o creyentes, tienen que ser juzgados. De hecho, el juicio inicia por los que hayan hecho una profesión de seguir a Jesús. Pero él dice, bueno, si el juicio ha de comenzar por la casa de Dios, él realiza una preocupación más grande todavía por aquellos que no obedecen el evangelio. Entendiendo con esta pregunta la preocupación por parte del apóstol en relación a la persona que vive despreocupada, sin restarle
o sin darle valor al hecho de que hay que rendir homenaje y rendir cuentas ante un ser superior como lo es Dios, nuestro Creador. Cuando hablamos acerca de las obras del que desobedece el Evangelio, no podemos dejar por un lado el hecho de que la desobediencia es considerada como pecado. Y la Biblia dice que el pecado, como consecuencia a esta acción, tiene también un pago. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. De manera que la suerte del transgresor, la suerte del desobediente es la muerte. Eso es lo que el pecado demanda por aquel que transgrede la santa ley de Dios. Es la muerte. Hay personas que persisten en pecar. Hay personas que el pecado es su diario vivir, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Todas sus intenciones están enfocadas en el pecado, desconociendo que esto, ¿verdad?, en su momento engendrará o dará a luz a la muerte. En el libro de Ezequiel, el profeta escribe en el capítulo 18, versículo 4, por inspiración divina: he aquí todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, dice el profeta, esa morirá. Entonces la muerte, según la evidencia bíblica, aquellos que desobedecen el Evangelio, la suerte para estas personas es la muerte, irremisible, humanamente hablando. Hay gente que no logra comprender de que esa muerte es un acto definitivo, un acto determinante, no es simbólico. Para ello quizás deberíamos de también ampliar un poco más acerca de qué naturaleza tendrá esa muerte que se anuncia para el desobediente o para el transgresor o para el pecador. Para ello quiero utilizar la porción bíblica de 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. A la letra dice la palabra del Señor: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, en primeras instancias nos podemos dar cuenta, Dios sí castigará al pecador. Dios dará una recompensa a manera de castigo al desobediente, al que careció del temor reverencial delante del Señor, a que dejó a un lado sus deberes hacia su prójimo y hacia Dios. La Biblia habla acerca de una pena de eterna perdición. Y también ahonda un poco más en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 3. Digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es la condición entonces que Dios pide al pecador, al impío, al desobediente, al transgresor, para que él pueda desistir de ese castigo? Pues es el arrepentimiento. El arrepentimiento es aquella manifestación que la persona hace, movida por el Espíritu Santo, claro, en la cual esta persona siente dolor por lo que ha hecho. Entiende que ha defraudado a Dios. Entiende que ha dañado también a alguien, a un semejante. Y por ende su propósito también es luchar por desistir y no ser parte más de esas prácticas que Dios condena. Eso es el arrepentimiento. El dolor por el pecado y el propósito de no volver a pecar. No es el remordimiento que muchos experimentan o el dolor por las consecuencias que experimentamos. El arrepentimiento es algo de lo que hoy en día muchas personas carecemos, pero es una experiencia que debemos de hacerla nuestra cada vez que nosotros pequemos. Ahora, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, relacionado con eso también leemos otra declaración. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Qué lamentable cómo a veces la palabra del Señor se expresa tratando de describir la suerte de aquellas personas que quizás carecen de entendimiento, no porque no puedan comprender, sino porque deciden no entender las cosas tal cual Dios las revela.
La Biblia se refiere a estas personas como nacidos para presa y destrucción, y que por esa misma actitud, pues serán meritorios de la retribución, de la muerte eterna también. Juan el Bautista también describe un poco acerca de la destrucción de los impíos. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 11 y 12, él narra algo que es aplicable al tema que estamos estudiando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es muy claro que la Biblia en diferentes partes de ella se refiere al castigo definitivo como un castigo de exterminio. ¿Cuál es el elemento que se utilizará? Es el fuego. Esas expresiones que utiliza la palabra del Señor, por ejemplo, en este momento aquí dice, como el fuego que nunca se apagará, son los que muchas veces, ¿verdad?, despiertan diferentes interpretaciones acerca de un castigo que nunca terminará. Pero deberíamos de considerar si eso es así o debemos de comprenderlo de otra manera. Pero eso lo comentaremos más adelante. Hay algo interesante relacionado con el castigo de Dios, y es, queridos amigos y hermanos, de que el castigo originalmente no es que fuera preparado para el ser humano. En realidad, el hombre ahora comparte esa misma denuncia o esa misma acusación en vista de que hemos participado de obras que Dios desaprueba. Pero el castigo originalmente, ese castigo de ese fuego que Dios dice que enviará para poder terminar con el mal, originalmente, hermanos, pues fue preparado para Satanás y para aquellos ángeles que decidieron desobedecer el orden que Dios estableció en el cielo. Eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como dijo Pablo, yo no es que haya alcanzado la salvación, estoy luchando por alcanzarla. Y en el camino puede hacer que yo desobedezca, que yo peque. Si nosotros, queridos hermanos y amigos, decidimos desobedecer a Dios, participar de las obras de la carne, desobedecer la ley de Dios, lo que está escrito en su santa palabra, entonces también seremos arrojados, dice, al fuego eterno, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dios tiene un castigo también entonces para Satanás y para los ángeles. Pero hablemos un poco acerca de esa expresión que puede causar confusión e interpretaciones erróneas en relación al castigo que Dios dará, porque sí estamos tratando de explicar que Dios sí dará un castigo justo a los malos, a los impíos, a los desobedientes. Satanás y los ángeles que cayeron, ¿verdad?, en la rebelión en el cielo, también participarán de ese castigo. De hecho, para ellos está preparado ese castigo de fuego eterno. Pero eso ha permitido que las personas hoy en día enseñen, personas, pienso yo, inconscientes, personas, pienso yo, que también que son irresponsables al establecer este tipo de conceptos a las personas que confían en que ellos son intérpretes de la palabra del Señor. Porque hoy en día se cree que el fuego eterno, como decía hace un momento, es un castigo, hermanos, que nunca se va a terminar, un fuego que pasará encendido por millones y millones de años, y las personas estarán ahí quemándose por siempre y para siempre. Pero no es eso a lo que la Biblia se refiere cuando habla acerca de fuego eterno. Se dice que este fuego es eterno. La palabra en realidad original en el griego da la interpretación de un fuego duradero. O sea, un fuego que va a ser inextinguible. Pero cuando hablamos de algo inextinguible es que nadie lo podrá apagar. Pero eso no quiere decir que en su momento no se apagará ese fuego.
Para reformular la comprensión de lo que fuego eterno quiere decir, podemos decir que este fuego eterno, no se apagará, sino hasta que haya consumado su obra. O sea, hasta que el objeto que este fuego está consumiendo se haya extinguido. Por ejemplo, tomemos como referencia bíblica lo que describe la palabra de Dios en Judas 9, refiriéndose a la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego, y dice que fue consumida por fuego eterno. Muchas personas han ido a explorar esas ciudades destruidas. No se encuentra nada, nunca más fueron levantadas estas ciudades, pero no hay un fuego que esté encendido. Sin embargo, la Biblia dice textualmente que el fuego que las consumió fue un fuego eterno. Entonces, ¿se equivoca la Biblia o nos equivocamos nosotros en el concepto de que la eternidad del fuego radica en que no se va a apagar por siempre y para siempre, o que no se apagará hasta que consuma aquello que Dios considera como algo que debe dejar de existir? Creo que la interpretación que debemos de tomar es a la que hemos explicado. O sea, cuando hablamos acerca de fuego eterno, es su origen. Dios es el que envía este fuego. Es un castigo de origen divino. Como Dios es eterno, el fuego es eterno. La otra interpretación es que ese fuego es cierto, no se va a poder extinguir. Es un fuego, ¿verdad?, que va a ser duradero, pero que hasta que haya cumplido el propósito, hasta que haya consumado su obra de purificar, hasta que haya extinguido o destruido el objeto al cual se le ha hecho merecedor de castigo. Como ya le hemos dicho al principio, ¿verdad? Hay algunos que piensan, ¿verdad?, de que Dios va a dejar, quizás va a dar otra oportunidad, o no va a castigar como se nos hace creer hoy en día, con un castigo definitivo al transgresor, al penitente. Pero con esto surge una pregunta. Entonces, ¿va a poder subsistir alguna porción de impíos en base al anuncio de que Dios castigará al pecador y al transgresor? Pues en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, leemos lo siguiente, y esto nos servirá también para poder tratar de explicar acerca de la expresión, ¿verdad?, de este fuego eterno, si de verdad será un fuego que no se podrá apagar infinitamente. Malaquías 4:1 nos dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Nótese qué interesante las figuras que utiliza. Todos quizás sabemos lo que es una fogata, utilizamos el fuego, utilizamos leña. Hay elementos que sirven para poder dar un fuego inicial, la estopa, pero también hay otros tipos de maderas que son más sólidas, más fuertes, más grandes, que sirven para darle durabilidad a aquella fogata. La misma situación es la figura que utiliza aquí el profeta para poder describir cómo será el castigo, ¿verdad?, del día en el cual Dios dará su retribución a los soberbios y a los que hacen la maldad. Serán como estopa. La estopa no arde por siempre. Inclusive aquí dice que no les dejará ni raíz ni rama. O sea, da la idea de que los que experimenten este castigo dejarán de ser, no quedará en ellos nada, serán consumidos. ¿Y hasta qué punto, verdad, llegará la destrucción de este fuego? Amplía más también la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 28, otro versículo que también se puede tomar para interpretación indebida, cuando dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Algunos pueden tomar este versículo para decir: ya ven, el alma es inmortal, el alma sí puede seguir después, aunque el cuerpo ya no pueda hacerlo. No, ya hemos en algunos estudios anteriores a este, ustedes pueden pues buscar ese estudio, ¿verdad?, en nuestro canal. Hemos hablado acerca de la conformación del alma viviente. No puede subsistir la materia, ¿verdad?, sin el soplo de vida, o viceversa. Lo que este versículo trata de darnos a entender es que esa destrucción, cuando dice temed más bien al que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno, habla de una destrucción completa. No hay nada en nuestro ser que pueda subsistir a ese castigo el cual Dios está anunciando. De tal manera que este pasaje de la Escritura nos demuestra que el alma no es inmortal ni indestructible. Caso contrario, ese castigo, la destrucción eterna que la Biblia nos enseña y que está denunciada para los impíos, es la destrucción del alma y del cuerpo. Quiere decir, queridos amigos y hermanos, que no hay forma de subsistir ni para el impío, ni el desobediente, ni el transgresor, para nadie que tenga que experimentar este castigo. Será una destrucción completa. Ahora, ¿cuál es el origen de este castigo? ¿De dónde surgirá este fuego? Hay personas que piensan, ¿verdad?, de que hay lugares en la profundidad de la tierra donde ya está el infierno establecido y donde están yendo las almas para ser castigadas. Qué triste, ¿verdad?, el pensar así. Aunque hayan lugares ardiendo, pero no son esos lugares los que el Señor utilizará en sí para esta destrucción. La Biblia revela que el castigo de Dios para el transgresor, ese fuego que destruirá el pecado junto con el que practicó y amó el pecado, tiene su origen también. Lo revela la Biblia en el libro de Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quiénes son estos que han subido? Son los que resucitan después de los 1000 años. Son todos aquellos que están ya condenados junto con Satanás y sus ángeles para recibir el castigo definitivo. Ellos se levantan en una rebelión. Ellos se levantan pensando que pueden tomar la ciudad amada. Ustedes pueden leer el capítulo completo de Apocalipsis 20. Y este momento culminante que describe aquí es cuando Dios los extermina. Después de esto, dice la palabra de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Qué interesante, hermanos. Ustedes que quizás han estudiado acerca del santuario terrenal, el santuario que fue diseñado, ¿verdad?, por inspiración divina por medio de Moisés, aquel santuario, ¿verdad?, aquel tabernáculo que era armable y desarmable, aquel tabernáculo que también, ¿verdad?, posteriormente se estableció en un templo majestuoso en el tiempo de Salomón, tenía algo característico en él, era el fuego. El sacrificio que era consumido en el holocausto, en el altar del holocausto, era fuego de origen divino, era Dios el que enviaba ese fuego en señal de aprobación. Por eso consumía esa víctima en la cual anteriormente el transgresor había depositado sus pecados. De la misma manera, en la obra del exterminio, podríamos decir, del pecado, será que de Dios, del cielo, descenderá el fuego que consumirá a los impíos. No hay un lugar entonces, no hay una recámara ahí escondida subterránea donde esté el infierno como algunos creen. Yo he oído tantas cosas acerca de esto, personas que han tomado grabaciones y oyen los lamentos de personas que están quemándose en el infierno. No, queridos hermanos, no hay que creer esas cosas. Creamos lo que la Biblia nos enseña. Y aunque este estudio pueda producir en muchos incomodidad, inconformidad, lo cierto es, queridos hermanos, que es muy difícil cuestionar las evidencias que la Biblia nos da acerca de cómo será el castigo de los impenitentes y otros temas doctrinales que están siendo motivo de confusión para muchas personas. También el profeta Malaquías, tratando de describir la destrucción de los impíos, relata lo siguiente en Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. ¿Qué es la ceniza? La ceniza es el residuo, es algo que es los últimos restos que quedan de lo que ha sido consumido, de lo que queda de la leña y lo que quedará también de los malos en su momento. Después de esa destrucción definitiva, será únicamente, según lo que la revelación profética nos dice en Malaquías, será, ¿verdad?, la ceniza que quedará. Hermanos queridos,
Para mí es contrario al carácter de Dios el pensar que pueda tener ese sentir de permitir que una persona arda por millones y millones de años y sufra de manera indefinida por una vida corta quizás de faltas. El castigo de Dios va a ser proporcional a lo que hayamos hecho. ¿Creen ustedes que pueda ser justo de una persona que vivió, podríamos decir, 30 años, murió, lo asesinaron porque él era un ladrón? Vivió 30 años, de los cuales quizás 5 no es consciente de sus actos, y los otros 25, algunos conoció, algunas otras cosas no, y por esas situaciones esta persona tenga que estar quemándose por millones y millones de años. ¿Será eso justicia? ¿Será eso misericordia de parte de Dios? A veces no nos damos cuenta de que a veces nosotros enseñamos de una forma distorsionada el carácter de Dios. Sí es cierto, amados hermanos y amigos, Dios castigará al impío, así como recompensará al justo, al obediente. Pero el castigo será en proporción a la maldad. Será un castigo que terminará, no será un castigo infinito, no. La Biblia da muchas evidencias sobre eso. Y aunque es cierto que los impíos serán enteramente destruidos, terminará. Porque el propósito de Dios, queridos amigos y hermanos, es que el pecado deje de existir completamente. Por eso es que no podemos pensar de que vayan a haber personas ardiendo, quemándose mientras otros están viviendo en felicidad. Eso sería algo perverso, algo, hermanos, que no tiene que ver con la imagen y el carácter santo y misericordioso de nuestro Dios. No sería justo, hermanos. La Biblia no me da indicio en ningún momento de que Dios tenga la intención de perpetuar la vida de estas personas transgresoras, porque eso sería perpetuar el pecado, sería perpetuar la tristeza, el sufrimiento, la miseria. Y la Biblia dice de que Dios hará las cosas nuevas de tal manera que el dolor, la tristeza, la muerte, la enfermedad y el llanto no tendrán parte ya con la vida de los redimidos. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que la Biblia nos indica. Sí habrá un castigo, pero será un castigo, hermanos, en el que será justo en medida, en duración, a lo que cada quien hizo en la vida que Dios nos ha dado. La Biblia llama a este acto, hermanos, también como la destrucción final de los impíos. Pero también en la Biblia hay una frase que también demarca cierta confusión, ¿verdad?, para muchos relacionado con esta forma como serán castigados los impíos. En el libro de Apocalipsis 20:14 leemos este versículo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es el lago de fuego entonces que se representa aquí? Es la muerte segunda. No es una piscina grande con fuego que estará ardiendo allí, hermanos, no. No es un lago como usted podría entender literalmente. Se está refiriendo a un castigo definitivo. Se está refiriendo a una muerte de la cual ya no hay esperanza de resurrección. Esa será la triste suerte para los impíos. Esa será la triste suerte para aquellos que estén creyendo cosas que la Biblia no enseña. Después de todo eso, después de que el castigo haya sido dado a los impíos, pues hermanos, habrá una transformación completa y la experiencia para los que se hayan esforzado por ser fieles será algo, hermanos, de una dicha indecible, de algo que, como dice la Biblia, son cosas que nadie ha visto, nadie ha oído, ni en el entendimiento, en la imaginación del ser humano pueda llegar a representar todo lo que han de experimentar los redimidos. La tierra será purificada. Todo aquello que representa pecado, representa maldad, justo con el que lo practicó, todo eso será exterminado. A eso la palabra del Señor lo llama como una obra extraña. Para el Señor, el castigo, para el Señor, la obra de destruir el pecado es algo con lo que Él no se siente cómodo, con lo que no se siente feliz, pero que su justicia le implica el tener que realizarla también. Qué triste debe ser para Dios el saber de que creó al ser humano para que sojuzgara la tierra, para que se multiplicase, para que fuese feliz y para que repoblase el cielo,
ahora tener que destruir no cientos ni miles, sino millones y millones de seres humanos que decidieron rebelarse a la voluntad de Dios. Pero después de eso, la Biblia describe algo maravilloso, y con eso yo quisiera que nos emocionáramos para poder reconsiderar nuestros puntos de creencia, para que nosotros pudiésemos analizar y valorar, hey, todo esto que he creído hasta este momento, ¿vale la pena seguir creyéndolo? ¿O debo ser humilde y cambiar mis puntos de vista para en realidad fundamentar mi fe en lo que la palabra de Dios me indica? La Biblia dice, y con este versículo quiero terminar nuestro estudio en esta hora, en el libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Queridos hermanos, la herencia para el transgresor, la recompensa por el pecado es la muerte. Lo hemos estudiado claramente en este estudio. Y para ellos también habrá un castigo, no solamente las penalidades que vivamos, las consecuencias de nuestros hechos en esta vida presente. También habrá una retribución definitiva y conforme a nuestros actos. Pero después de eso, la Biblia dice que los redimidos morarán en justicia. Yo quiero encontrarme en ese lugar, pero para ello debo de esforzarme. Y quiero invitarles a ustedes también para que podamos esforzarnos y para que podamos huir de esa sentencia que será también verdad en su momento ejemplificada para los que hayan optado por desobedecer o elegir el camino de la transgresión. Que el Señor te bendiga y que este estudio pueda ser de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Es mi deseo y oración. Amén.